autoridad soberano gran comendador para el centro procesativo del Estado, para los bancos y compromisos de la para que nos plantea su trabajo Juárez y el laicismo. Ilustres y poderosos grandes inspectores generales de la Orden, ilustres hermanos todos, señoras y señores, se dice que el alma de un pueblo la edifica el conocimiento de sus héroes, de los hombres que de manera singular sobresalieron por ser guía en su tiempo y ejemplo para las generaciones futuras. Los hombres y mujeres que lograron inspirar a otros a renovar su conciencia y dejar germinar en sus corazones la semilla de la indignación ante la injusticia, del amor a nuestra patria, del anhelo de un futuro mejor para nuestros hijos, del hambre del conocimiento. Esos son los forjadores de nuestra nacionalidad. Y eso, señoras y señores, fue el prócer oaxaqueño Benito Pablo Juárez García, el traductor del alma de un pueblo en edificación, el patriota que logró dar forma a ese sentimiento nacionalista propio de México en momentos decisivos de la historia, en los que a un paso atrás pudo haber significado la diferencia entre la entrega de una colonia o la conformación de una república. Cuando conocemos sus cualidades, su visión, talento y probidad, su compromiso con los más altos valores de la patria, ¿cuántos de nosotros nos podríamos colocar en su lugar? ¿Cuántos Juárez conocemos hoy? ¿Qué hizo la diferencia respecto a Juárez y a otros hombres de su tiempo? ¿Qué circunstancia, momento, condición genética y hasta astronómica se conjuntó en ese pedazo de nuestra historia que dio como resultado un Juárez? El elemento de las Américas logró en su lucha encontrar a otros hombres que, como él, con los que se identificó en la búsqueda de los ideales republicanos, en el afán por el conocimiento de los principios universales de los hombres. Y en ese camino se encontró en el seno de la masonería, la ilustración y los valores de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad universal, basados en el respeto individual del ser humano y la supremacía de la patria ante sí mismo, y que habrían de marcar su destino. Juárez se convirtió así en el parteaguas histórico de México, en el antes y en el después, en el punto de partida de transitar y no perder el rumbo. Juárez se nos presenta ante todo como el ejemplo inigualable de perseverancia y superación personal, que supo hacer de la educación la herramienta primordial con la que forjó su espíritu independiente y liberal. La educación fue para Juárez una conquista personal, lograda a partir de grandes sacrificios, dada la cuna humilde de la que provenía. Al final del camino, la educación fue el vector que le permitió consumar sus sueños y acceder a la presidencia de la República. A raíz de su propia experiencia, Juárez comprendió el valor de la educación como motor de cambio y progreso social. Por ello, durante sus gobiernos, siempre le asignó a ese apartado un lugar privilegiado en la agenda. La corriente liberal decimonónica veía la educación como cimiento mismo de un Estado, por lo que atrajo para sí la labor de enseñanza, alejándola de la jurisdicción de los seminarios. Educación laica, gratuita, obligatoria, al servicio de los intereses de la nación, alejada de doctrinas religiosas, comprometidas con la verdad. Este sigue siendo, hoy en día, el espíritu que prevalece en las instituciones educativas públicas de nuestro país. Por eso, hablar de Juárez y el laicismo en México no puede ser visto como un lejano tema histórico, que tiene que ver poco o nada con el presente. La defensa del laicismo mexicano no solo es una cuestión del grupo de liberales de la segunda mitad del siglo XIX,
o de sus continuadores históricos en la Revolución Mexicana iniciada en 1910 y en sus secuelas, entre ellas la elaboración de la Constitución de 1917, de responsabilidad y compromiso de los liberales de hoy. Juárez optó por un Estado laico, uno en el que se reconociera por ley el derecho natural de creer o no creer, de elegir la creencia. Separó la Iglesia del Estado, sin fanatismos ni dogmas. No fue un impositor de la religión, lo fue sin duda de los abusos a los que condenó por el perjuicio que ocasionaban los pobres a los más débiles. Por eso decimos que si Juárez estuviera entre nosotros, con su credo liberal, lo veríamos luchando por defender la república civilista, sin fueros y sin recompensas ultraterrenas, que enfrentaría con los recursos que él nos tuvo los rezagos y las graves desigualdades sociales, pugnaría por corregir las deformaciones jurídicas que adulteran nuestro Estado de Derecho. Su tránsito vital hasta la muerte fue de lucha continua. La presidencia de la República compartida con Zuloaga, la guerra de reforma o de los 30 años, la invasión extranjera, el imperio de Maximiliano y el triunfo de la República son parte de la historia mexicana que no podemos ni debemos olvidarlo. Se apellida Juárez García. En esa historia que es nuestra, los gobernantes y los políticos de hoy y de mañana tienen el compromiso, al igual que lo tuvo Juárez, de responder con talento a sus circunstancias. La sensibilidad política debe ser su camino a seguir para resolver los conflictos que no dudamos son herencia de pasados privilegios. Sus condiciones deben atacar el fondo, no con desplantes retóricos. El buen decir y el mejor hacer deben ocuparnos para luchar sin contemplaciones en la búsqueda de la justicia y resarcir las vergüenzas históricas que aún nos lastran. Señoras y señores, bajo el gobierno actual de la derecha, a la que siempre combatió y que siempre derrotó, la vigencia de Juárez se engrandece. Si las fuerzas reaccionarias no han avanzado más en el control del país, es porque existe un legado juarista, expresado en la moral republicana, el equilibrio de poderes y una constitución que salvaguarda el Estado laico, las garantías individuales y los derechos sociales. Los liberales somos responsables de impulsar una democracia radical, un movimiento constante de transformación y progreso social y fortalecimiento de la participación ciudadana. Juárez nos mostró que con claridad